En una tierra sin ley, donde el caos reinaba y cada hombre hacía lo que le parecía correcto, una historia trágica y de horror se desarrolló en Israel que cambiaría el destino de una nación. No es una historia de héroes, sino de traición, dolor y desesperación. Un levita, que es atacado por una turba, tiene que entregar a su mujer para salvar su vida en una ciudad llena de perversidad. Todo esto conlleva a una tragedia tan impactante que transformará a Israel para siempre. Prepárate para una historia donde la humanidad pierde el rumbo y la venganza lo consume todo. En aquellos días, Israel era un pueblo sin dirección. La nación estaba atrapada en una espiral de caos y corrupción porque no había rey que guiara a las tribus. Cada quien hacía lo que le parecía correcto según su propio juicio. Esta falta de liderazgo no solo afectaba la política o la justicia, sino que se filtraba en cada rincón de la sociedad, desde los clanes más grandes hasta los hogares más pequeños. Y así comienza esta historia, en un contexto donde el corazón del hombre había olvidado a Dios, y el precio de esa negligencia estaba por revelarse. Yo vivía en el remoto monte de Efraín. Un levita, un hombre consagrado al servicio de Dios, cuya vida debería haber sido un reflejo de rectitud. Pero como muchos en su tiempo, también estaba inmerso en la confusión de una nación rota. Había tomado como concubina a una mujer de Belén, una decisión que marcó el inicio de una serie de tragedias. Debido a las constantes peleas que teníamos, nuestra relación se quebró. Debido a eso mi concubina me fue infiel. Su traición no solo quebrantó la relación que teníamos ambos, sino que reflejaba el mismo espíritu de deslealtad que gobernaba la tierra en ese tiempo. Sin despedirse, ella huyó a la casa de su padre en Belén, dejándome solo y humillado. Pasaron 4 meses, y durante ese tiempo, me debatía entre el orgullo y el deseo de reconciliación. Finalmente, decidí actuar. ¿Por qué quedarse de brazos cruzados? Era tiempo de buscarla, hablarle con el corazón y traerla de vuelta. Mi decisión, aunque aparentemente noble, desencadenaría una serie de eventos que nadie en Israel olvidaría jamás. Llevé conmigo a un criado y un par de asnos, pensando en su comodidad para el viaje de regreso. Y viajé rumbo a Belén. Llegué al caer el sol, con el corazón agitado y un plan claro en mente: traerla de vuelta conmigo. A pesar de su traición, todavía sentía algo por ella, algo que me empujaba a buscar la reconciliación. Cuando toqué la puerta de la casa de su padre, no sabía qué esperar. Pero, para mi sorpresa, su padre salió a recibirme. Con una sonrisa amplia y brazos abiertos. «Bienvenido», me dijo, con entusiasmo, invitándome a entrar. Ella estaba allí, mirándome con algo de desconcierto. No dije nada al principio, solo quería reconciliarme con ella y poder llevarla nuevamente a nuestro hogar. Los días siguientes fueron extrañamente agradables. Su padre me trató como un invitado de honor, sirviéndome comida y bebida en abundancia. Pasaron 3 días en los que disfruté de su hospitalidad, pero en el fondo sabía que no podía quedarme para siempre. Al 4.º día, cuando finalmente me decidí a partir, el suegro insistió: «Quédate un poco más. Come algo antes de emprender el camino». Y aunque dudé, cedí. Así transcurrió también el 5.º día entre comida y largas charlas. Me retenía tal vez temiendo que si nos marchábamos demasiado pronto su hija podría perder la oportunidad de rehacer su vida, pero esa noche mientras el sol comenzaba a descender decidí que no podía esperar más, debíamos irnos. Cargamos los asnos y nos pusimos en camino. Aunque era tarde sentía que cada paso nos acercaba no solo a casa sino también a un nuevo comienzo. Sin embargo, había algo en el ambiente que no me dejaba en paz. Era como si una sombra nos estuviera siguiendo. A medida que avanzábamos, no sabía que este viaje,
que empezó con intenciones de amor y reconciliación, pronto se convertiría en una marcha hacia el horror. El camino era largo, y el día comenzaba a desvanecerse cuando nos acercamos a Jebú, una ciudad que en ese entonces aún estaba habitada por los jebuseos. Mi criado, preocupado por la oscuridad, me sugirió: «Señor, entremos en esta ciudad para pasar la noche». Pero me negué. «No podemos detenernos en una ciudad de extranjeros», respondí, tratando de mantener la dignidad que me correspondía como israelita. «Seguiremos hasta Gabaa, tierra de nuestra gente». Cuando finalmente llegamos a Gabaa, el sol ya se había ocultado tras el horizonte, y las sombras de la noche cubrían las calles. Entramos a la plaza de la ciudad, esperando que alguien nos ofrezca hospitalidad, como era costumbre entre los hijos de Israel. Pero nadie vino. Nadie nos invitó a entrar. Nos sentamos en el suelo frío, con las sombras de las casas observándonos desde la distancia. Justo cuando comenzaba a perder la esperanza, un anciano se acercó. Había venido del campo, y al vernos allí, preguntó: «¿De dónde vienen y a dónde van?». Le expliqué nuestro viaje y nuestra necesidad de un lugar donde pasar la noche. «No deben quedarse en la plaza», dijo con firmeza. «Vengan a mi casa. Yo me encargaré de todo lo que necesiten». El anciano nos llevó consigo, alimentó a nuestros asnos y nos ofreció comida y agua. Por un momento, pensé que la amabilidad de este hombre era un recordatorio de que aún quedaba bondad en nuestra gente. Pero esa ilusión no duró mucho. Estábamos cenando cuando escuchamos un ruido fuera de la casa. Voces y gritos. Hombres de la ciudad habían rodeado la vivienda, golpeaban la puerta con fuerza y gritaban: «Saca al hombre que está en tu casa. Queremos conocerlo». Mi corazón se detuvo al escuchar esas palabras. Sabía lo que querían, y el miedo se apoderó de mí. El anciano salió a enfrentarlos. «No, hermanos míos, no hagan esta maldad. Este hombre es mi invitado, no cometan semejante infamia». Su voz temblaba, pero era firme. Sin embargo, ellos no escuchaban razones. La tensión era insoportable. El anciano, desesperado, ofreció a su hija virgen y a mi concubina, rogándoles que no hicieran daño a un hombre bajo su protección. Yo no dije nada. Mi silencio fue mi cobardía. Y entonces, tomé a mi concubina y la empujé hacia ellos. No quería hacerlo, pero mi miedo superó mi sentido de justicia. Ellos la tomaron, y yo cerré la puerta. Esa noche fue la más larga de mi vida. Escuché los gritos. Escuché el sufrimiento. Y no hice nada. Cuando el sol finalmente apareció en el horizonte, no sabía que lo peor aún estaba por venir. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante. Apenas despuntaba el día cuando abrí la puerta de la casa. Mi corazón estaba pesado, lleno de temor y vergüenza, pero algo en mi interior me empujó a salir. Allí, en el umbral, yacía ella. Mi concubina. Estaba tendida en el suelo, con las manos extendidas hacia la puerta, como si hubiera intentado alcanzar refugio una última vez. «Levántate, y vámonos», le dije con voz temblorosa. Pero ella no respondió. Su cuerpo permanecía inmóvil, quebrado por la noche que acababa de soportar. Mi mente no podía procesarlo, pero la realidad era innegable: estaba muerta. En ese instante, el remordimiento me envolvió como un manto. Sabía que había fallado. Mi deber era protegerla, pero mi miedo y mi egoísmo habían sellado su destino. Cargué su cuerpo sobre el asno, sin pronunciar palabra.
Cada paso del animal era un golpe en mi conciencia. El camino de regreso al monte de Efraín fue largo y silencioso, pero mi mente no dejaba de imaginar lo que ella había sufrido. Su muerte no podía quedar impune. Esta atrocidad no podía ser ignorada. Cuando llegué a casa, tomé una decisión drástica, un acto que resonaría en toda la nación. Con un cuchillo en la mano, corté su cuerpo en 12 partes, cada una destinada a una tribu de Israel. Mientras trabajaba, cada corte era una declaración de la brutalidad que había presenciado y permitido. Envié las partes con un mensaje claro: miren lo que ha ocurrido en Gabaa. Miren lo que hemos permitido que pase en nuestra tierra. Era un llamado a la justicia, un grito de indignación dirigido a todo Israel. Sabía que esto sacudiría a la nación, que no podría ignorar lo que había sucedido. Pero en el fondo, también sabía que este acto no podía devolverla a la vida ni borrar la culpa que yo cargaba. Ese mensaje despertaría a Israel, pero también encendería una llama que no se apagaría fácilmente, llevando al pueblo al borde de la destrucción. La respuesta no tardó en llegar. Pronto, la noticia del terrible crimen y de las 12 partes enviadas a las tribus de Israel se difundió por todo el país, como una tormenta que sacudió la conciencia de la nación. La indignación creció, el horror se transformó en furia, y se convocó una asamblea general en Mizpa. Vinieron hombres de todas partes de Israel, desde Dan hasta Beerseba. Se reunieron 400.000 hombres. Yo me presenté ante la multitud, con el peso del dolor y la culpa en mi corazón, y conté lo que había sucedido. Relaté cómo los hombres de Gabaa habían rodeado la casa, cómo tomaron a mi concubina y la maltrataron hasta la muerte. No omití detalles, y cada palabra que pronuncié reavivaba la furia de mis oyentes. Sabía que sus ojos estaban llenos de indignación, y no solo contra los hombres de Gabaa, sino también contra mí por no haberla defendido. La asamblea fue clara: exigimos justicia. Los líderes de las tribus pidieron a Benjamín que entregara a los hombres responsables de la atrocidad en Gabaa para que fueran castigados, y así quitar el mal de en medio de Israel. Sin embargo, la tribu de Benjamín se negó a entregarlos. El rechazo de Benjamín significó guerra. No habría paz hasta que se hiciera justicia, y las tribus de Israel se unieron como un solo hombre para luchar contra sus propios hermanos. La guerra civil ya no era una opción, era una realidad. Cada uno de nosotros estaba dispuesto a luchar por restaurar la justicia en nuestra tierra, pero la batalla que se avecinaba no sería sencilla ni justa. Sabíamos que el costo sería alto, pero también entendíamos que el precio del silencio sería mucho más alto. Y así, con corazones llenos de rabia y tristeza, nos dirigimos hacia Gabaa, dispuestos a enfrentar a nuestros hermanos de Benjamín. Lo que siguió fue un conflicto que nos haría pagar un precio mucho más alto de lo que habíamos imaginado. La primera batalla llegó con una confianza casi desafiante por parte de Israel. Nos unimos como un solo hombre, decididos a enfrentarnos a nuestros hermanos de Benjamín y exigir justicia. 400.000 hombres se alinearon contra una fuerza mucho menor, 26.000 soldados de Benjamín, más 700 guerreros de Gabaa que eran famosos por su precisión con la honda. Parecía una batalla fácil de ganar, pero pronto descubrimos que el orgullo puede ser nuestro peor enemigo. La orden fue clara: Judá irá primero. Avanzamos con determinación, pero el primer día de combate terminó en desastre. Benjamín, pequeño pero estratégico, nos sorprendió con su habilidad en el campo de batalla, matando a 22.000 de los nuestros. La confianza con la que habíamos marchado al conflicto se transformó en temor. Esa noche, lloramos delante de Dios, preguntándonos si estábamos en el camino correcto. Consultamos al Señor nuevamente, y Él nos ordenó seguir adelante.
El segundo día no fue mejor. Volvimos a enfrentarlos, creyendo que aprenderíamos de nuestros errores, pero la historia se repitió. Esta vez, perdimos 18.000 hombres más. El suelo estaba bañado de sangre israelita, y nuestros corazones estaban llenos de desesperación. ¿Cómo podía un pueblo tan pequeño derrotarnos tan fácilmente? Entonces, algo cambió. Subimos nuevamente a la casa de Dios, pero esta vez no solo lloramos, ayunamos, nos humillamos, y ofrecimos holocaustos. Clamamos a Dios con sinceridad, pidiendo dirección. ¿Deberíamos continuar? La respuesta fue clara: subid, porque mañana os los entregaré. Con renovada fe, planeamos nuestra estrategia. Esta vez, no nos enfrentaríamos con fuerza bruta. Colocamos una emboscada alrededor de Gabaa, atrayendo a los benjamitas hacia los caminos abiertos. Cuando comenzó el combate, fingimos retroceder como antes, y ellos, confiados en sus victorias pasadas, salieron de la ciudad para perseguirnos. Fue entonces cuando la emboscada se activó. Los hombres escondidos rodearon a Gabaa y prendieron fuego a la ciudad. Una columna de humo subió al cielo, señalando la destrucción. Los benjamitas, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, intentaron regresar, pero ya era demasiado tarde. La batalla arreciaba, y el desastre cayó sobre ellos. Israel finalmente prevaleció. Ese día, matamos a 25.000 hombres de Benjamín. De toda la tribu, solo 600 lograron escapar y se refugiaron en la peña de Rimón. Fue una victoria amarga. Habíamos derrotado a nuestros hermanos, pero al hacerlo, casi destruimos una tribu entera de Israel. Mientras la guerra terminaba, quedaba una pregunta que nadie se atrevía a responder: ¿cómo repararíamos lo que habíamos roto? Cuando la batalla terminó, no hubo celebración. Lo que habíamos logrado se sentía más como una herida que como una victoria. Habíamos buscado justicia, pero lo que quedó fue una nación fracturada, un pueblo que lloraba no solo a los muertos, sino también por la casi extinción de una de sus propias tribus. Solo 600 hombres de Benjamín habían sobrevivido, refugiados en la peña de Rimón, y no quedaba mujer alguna entre ellos. Nos reunimos nuevamente en Mizpa, pero esta vez no fue para planear una guerra, sino para llorar delante de Dios. Oh Jehová, clamamos, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? ¿Cómo es posible que falte ahora una tribu en tu pueblo? Habíamos jurado no dar a nuestras hijas como esposas a los benjamitas, y ese voto nos ataba. Sin mujeres, la tribu de Benjamín no podía continuar. ¿Cómo podríamos permitir que una parte del pueblo de Dios desapareciera por completo? La solución no llegó sin controversia. Descubrimos que los hombres de Jabes Galaad no habían acudido a la convocatoria de guerra. Decidimos enviar 12.000 hombres a esa ciudad para eliminar a todos sus habitantes, excepto a las doncellas vírgenes. De allí tomamos 400 mujeres, y las dimos como esposas a los hombres de Benjamín. Sin embargo, no fueron suficientes. Entonces, ideamos otra solución. Había una fiesta anual en Silo, y los jóvenes de la ciudad salían a bailar en los campos. Aconsejamos a los benjamitas que se escondieran en las viñas, y cuando las mujeres salieran a bailar, cada uno debía tomar una como esposa. Si sus padres o hermanos reclamaban, les diríamos que lo aceptaran para salvar a la tribu de Benjamín. Así lo hicieron. Los benjamitas tomaron esposas de entre las jóvenes de Silo, y con esas mujeres regresaron a sus tierras para reconstruir sus ciudades y su tribu. La reconciliación había llegado, pero no sin un alto precio moral y emocional. Cuando todo terminó, cada uno de nosotros volvió a su hogar, pero la nación no era la misma.
Los ecos de esta tragedia permanecerían con nosotros durante generaciones. La última frase del libro de los Jueces resume todo lo que habíamos vivido. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así cerramos este capítulo, con corazones pesados, pero con dos lecciones que nunca debemos olvidar. La primera es el valor de la reconciliación y la segunda es las consecuencias del pecado. La justicia sin misericordia puede ser tan devastadora como el mal que se intenta corregir. El valor de la reconciliación. La historia del levita muestra un intento de reconciliación tras el conflicto. A pesar de las circunstancias difíciles, el levita decidió buscar a su concubina y restaurar la relación. Reflexión: Dios nos llama a la reconciliación, a dejar atrás el orgullo y buscar la paz. Tal como Jesús enseñó en Mateo 5, 23-24, debemos priorizar la reconciliación en nuestras relaciones. Pidamos a Dios humildad y valor para restaurar lo que se ha roto, confiando en que Él está con nosotros. Las consecuencias del pecado. La falta de dirección moral en la historia trajo sufrimiento y tragedia. Cada uno hacía lo que le parecía correcto. En Gabaa, la falta de justicia y compasión permitió que la maldad se apoderara de la situación. Como creyentes, estamos llamados a hacer la diferencia, buscar a Dios, pedir perdón y perdonar. Reflexión: recordemos que nuestras decisiones tienen consecuencias, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Gálatas 6, 7 nos recuerda que cosechamos lo que sembramos. Vivamos alineados con la voluntad de Dios, buscando ser luz en medio de la oscuridad.